de la caída, cuando hablamos de la caída nos referimos a la primera vez que el hombre desobedeció a Dios y por consiguiente comenzó a morir. La Escritura enseña de que antes de la caída el hombre estaba dispuesto, su cuerpo, su vida estaba dispuesto para vivir y gozar de Dios para siempre. Pero desde la caída, las enfermedades han sido el pan de cada día de toda la raza humana. Y vemos enfermedades a lo largo de la Biblia, algunas muy dolorosas, algunas que tienen una explicación médica, otras que tienen una explicación espiritual. Y la teología de la prosperidad ha venido a argumentar, y por eso tiene mucho auge y mucho atractivo hacia las personas. Es porque la teología de la prosperidad asegura de que Dios nos quiere no enfermos y no nos quiere pobres. Que la voluntad de Dios es para nuestras vidas es que vivamos sin enfermedad y sin pobreza. Pero eso es incongruente con el resto de las Escrituras, porque la Escritura, hasta Dios, se hizo provisión y ordenó que se cuidara de los pobres, se ordenó que se cuidara de los desvalidos, que se cuidara de los huérfanos. En la ley, de hecho, está prescrito la forma en cómo se debían de tratar a estas personas que estaban padeciendo. Y cuando uno piensa en esto, no deja de meditar en aquellas cosas que estos hombres dicen acerca también de la enfermedad. Y esto yo lo escuché de un maestro falso que anda por ahí, y él decía justamente eso: Dios no te quiere enfermo, Dios no te quiere enfermo. Pero la pregunta es, ¿será que los creyentes se enferman? Obviamente que sí, obviamente que sí. John Piper, de hecho, respondía a ese argumento y decía: si Dios nos quiere ricos y sin enfermedad, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Si la muestra del amor de Dios para con el hombre es que viva una vida libre de dificultades, sin enfermedades y con los recursos suficientes, entonces Pablo era odiado por Dios, porque Pablo sufrió exactamente eso. Si nos ponemos a pensar, aunque el Señor Jesucristo no adoleció de enfermedad, pero sí sufrió las condiciones humanas, sí sufrió el desgaste del cuerpo, el cansancio del cuerpo, y eso no obviamente refleja su propia humanidad, es parte de las experiencias humanas. Y un hombre que es odiado por muchos y amado por otros de nosotros fue Juan Calvino. Cuando uno examina un poco la vida de Juan Calvino, fue un hombre que padeció de muchas enfermedades. De hecho, entre las enfermedades no solo tenía migrañas crónicas, tenía problemas gastrointestinales, tenía problemas de respiración con el sistema respiratorio, padecía de la gota, o sea, esa inflamación dolorosa en las articulaciones. Se supone que tenía también cálculos renales, y por último, sufría también de insomnio crónico y agotamiento extremo. O sea, era un hombre que batalló con múltiples enfermedades, y de hecho, según algunos autores, murió en el 1564 a causa de la sepsis, que es una enfermedad muy grave, una infección generalizada en todo el cuerpo. Y cuenta la historia en la biografía de Calvino, que cuando sus compañeros, sus amigos le decían: oye, ya no deberías predicar, estás muy mal de salud, que decía: aún con mi último aliento, el último aliento y la última capacidad que Dios me dé, quiero servir a mi Señor. Y lo llevaban así en silla,
lo llevaban al púlpito y lo sentaban y él comenzaba a enseñar con una voz muy débil. Y tenemos varios ejemplos en la actualidad de gente que aún enferma terminó su carrera sirviendo al Señor. Uno de ellos fue el hermano MacArthur, otro de ellos fue R.C. Sproul, y aún en el lado de Latinoamérica, un hermano que realmente a mí me impactó la forma en cómo administró su tiempo de enfermedad fue el hermano Alejandro Pelufo, enfermo de cáncer de próstata. Varios tiempos, varias quimioterapias, se le cayó el pelo y ni un día dejó de predicar. Realmente yo me pregunto si nuestra generación cristiana está entendiendo adecuadamente lo que significa sufrir o amar a Cristo hasta el final, terminar bien la carrera. Porque parece que nuestra generación cristiana actual es una generación muy susceptible a múltiples creencias dañinas con respecto a las enfermedades. Abran por favor su Biblia en el Salmo 41. Estamos cerrando el libro primero de los Salmos. Ustedes saben, hay varios libros en los Salmos. Estamos cerrando el Salmo primero, el libro primero, que es el Salmo 41. Salmo 41. A lo largo de estos salmos hemos visto cómo la obra de Dios se ha desarrollado en la vida de David y cómo David responde o ha respondido de diferentes formas a lo largo de sus experiencias. Y en el capítulo 41, en el Salmo 41, encontramos tres fuentes de consuelo ante la experiencia de la enfermedad que te ayudarán a ser consolado en cualquier momento difícil de tu vida. Tres fuentes de consuelo ante la experiencia de la enfermedad que te ayudarán a ser consolado en cualquier circunstancia difícil de tu vida. Vamos a leer la palabra del Señor, entonces nos ponemos de pie para reverencia a la palabra de Dios. Dice Dios en su palabra. Recuerden que la superinscripción creemos que es parte del manuscrito original, no es el título que aparece arriba, oración para pedir la salud, si es que usted tiene una Reina Valera, sino el subtítulo, digámoslo así, donde dice al músico principal Salmo de David. Eso creemos que es inspirado y era parte de los manuscritos originales. Dice Dios entonces en su palabra: al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí. Todos los que me aborrecen contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pan. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel,
por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Una vez más, Señor, suplicamos que tu Espíritu nos guíe, nos ilumine para entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te suplico por cada uno de nuestros hermanos aquí, por aquellos que padecen aflicciones en su vida como enfermedad, necesidades. Tú conoces la obra que estás llevando a cabo en ellos, Señor. Solo permíteles ellos puedan ver lo que estás haciendo en sus vidas. Porque cuando nosotros somos conscientes, Señor, de tu obra en nuestras vidas, de las cosas que estás guiándonos y las cosas que nos estás enseñando, podemos deleitarnos aún en la enfermedad. Te suplicamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Estar enfermo no es bonito, tampoco es agradable. Los diagnósticos médicos tampoco nos alientan mucho, sobre todo cuando los médicos no son creyentes y la forma en cómo lo dicen pareciera de que se va a morir. O sea, aunque entendemos de que la muerte será parte de nuestra experiencia y es parte de la experiencia de la vida, debemos de comprender y afrontar la muerte de una manera santa, bíblica, como la Escritura lo enseña. Y en este pasaje David está abrumado, no solo por su enfermedad, sino que al parecer también por su pecado, porque eso es lo que confiesa más adelante. Pero hay algo más que le angustia y le angustia sobremanera, y de hecho esa es la parte central del Salmo, es el hecho de la actitud que toman aquellos que se llaman sus amigos. Es la forma en cómo ellos, en lugar de alentarlo, lo están acabando, están destruyéndolo, están haciendo del árbol caído leña. Y uno, cuando lee ese salmo, no puede dejar de pensar en Job y los amigos de Job. Parece que venían a consolarle, ¿no? Esa era la idea al principio, pero terminaron hundiendo a Job, diciéndole cosas, acusándolo de cosas que no eran ciertas, que ni siquiera les constaban, diciendo, tú estás así porque has pecado, realmente esa es la razón por la que estás en el. Y aunque, como vamos a ver más adelante, algunas veces Dios también nos disciplina por medio de la enfermedad, lo dice claramente 1 Corintios 11. No siempre es el caso, y no podemos nosotros saber si ese es el caso realmente. Hay momentos donde es evidente, hay un pecado evidente y Dios decide actuar de manera inmediata, pero no siempre podemos observar qué está detrás de esa enfermedad. Y recuerden que como el creyente piensa todo lo bueno, y piensa en todo lo bueno primero antes de pensar en todo lo malo, entonces piensa en lo bueno de que esa enfermedad puede ser una prueba, puede ser una dificultad que el Señor ha querido traer a su vida para fortalecer su fe. Solo cuando el pecado es evidente podemos argumentar y tratar de consolar y animar a las personas, llevándolos al punto de que se arrepientan por su pecado. Aún así, debemos de ser bastante cuidadosos con la situación. Pero aquí el salmista encuentra 3 fuentes que le consuelan, 3 motivos que le animan, 3 razones que alientan su corazón aún estando en esta condición. Y creo que todos que hemos experimentado enfermedades graves sabemos que cuando estamos enfermos parece que nada nos alegra, nada nos consuela. Y pueden venir palabras y nos llenan de alegría, pero sin duda el dolor no se va, y el dolor está allí, y el temor está allí. Pero David encuentra en Dios la fuente de su consuelo y la forma en cómo Dios
trata con él, la forma en cómo Dios está tratando con él. En primer lugar, la primera fuente de consuelo que encuentra David es en el cuidado de Dios, en los versículos 1 al 3. El músico principal, Salmo de David: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo. Noten allí, lo librará Jehová. Noten allí, inmediatamente después del versículo de esta bienaventuranza, David comienza a describir cosas que van a ocurrir, cosas que él estima de que van a ocurrir en la vida de aquel que piensa en el pobre. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará, Jehová le dará vida, será bienaventurado en la tierra, no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Lo primero que David argumenta y encuentra para su propio beneficio como una fuente de consuelo es que Dios cuida de él, es que Dios tiene cuidado de él. Y por eso describe en el primer versículo la dicha de ese cuidado. El autor del Salmo comienza asegurando que hay una bienaventuranza para aquel que piensa en el pobre. La idea de pensar aquí tiene más bien, dice un diccionario, es pensar en una persona o su situación implicando una respuesta adecuada. En otras palabras, hay una respuesta para tratar de aliviar la carga del pobre. Hay una identificación hacia las necesidades ajenas y una búsqueda de solucionar esa situación. El pobre aquí no solo habla de alguien a quien le faltan sus recursos económicos, sino también alguien que está débil o afligido. Esa es la idea de la palabra pobre. Es una persona que está débil o afligido por las circunstancias de la vida, algo que podría incluir ciertamente la enfermedad. Y si pensamos de que también incluye la enfermedad y incluimos en esa palabra pobre allí, tiene coherencia con lo que él dice más adelante, de que aquel que ha pensado en el pobre también recibirá la misma misericordia que ha hecho con el pobre, la recibirá él, pero de parte de Dios. En los versículos, al final del versículo 1 y hasta el versículo 3, el autor nos muestra varias cosas que expresan el cuidado de Dios, que señalan el cuidado de Dios, que evidencian el cuidado de Dios. En primer lugar, la protección del Señor. Noten allí, dice que Él cuida, bienaventurado que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Él cuida del pobre. Él lo librará en el día malo. Todos los aspectos mencionados desde el final del versículo 1 hasta el versículo 2 nos hablan de su protección. Lo librará en el día malo, lo guardará y le dará vida, será bienaventurado, no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Esto habla de la protección de Dios para la vida del salmista. Ustedes saben, si alguien pudo haber hablado acerca de la protección de Dios para su vida, ese era David. ¿Cuántas veces fue perseguido? No solo por Saúl, sino incluso por su propia familia. Experimentó el desdén de sus propios familiares, la incredulidad de sus propios hermanos, el desdén de su rey, el odio de su rey. Si usted se pone en los zapatos de David, usted puede imaginarse por qué David encontraba en adorar a Dios una fuente de su consuelo en esas circunstancias. ¿Por qué David adoraba a Dios? Porque era la forma en que uno encontraba consuelo. David adoraba a Dios porque en la forma de nuestras aflicciones es donde podemos
encontrar aún la esperanza para alabar a nuestro Dios. Eso lo muestra, por ejemplo, el apóstol Pablo, allá en la cárcel de Filipos, estando encarcelado. Recuerdan, están adorando a Dios en condiciones no como el Secote. El Secote es un paseo de niños a la par de lo que era una mazmorra en los tiempos de Pablo. No tenían drenajes, las necesidades se hacían ¿dónde más? No los sacaban, era allí, en medio de eso, de ese lugar maloliente, desastroso, desdichado. ¿Y de qué lo acusaban? De predicar la palabra. Noten cómo inmediatamente después David habla de la provisión de Dios, la provisión del Señor. Él lo sustentará, dice. Él lo sustentará. Tiene la idea de sostener, confortar, incluso confirmar. La idea es que el tierno cuidado de Dios se hará evidente en la vida de aquel hombre que ha tenido compasión de aquellos que han pasado en aflicción. Incluso agrega, mullirás su cama, mullirás su cama, y al final del versículo 3. Esta palabra es interesante porque literalmente significa voltear, pero también significa restaurar. Y por eso algunas traducciones, por ejemplo la NBI, habla de restaurar. El Señor lo confortará cuando esté enfermo, y la Biblia de las Américas lo traduce como restaurará su salud. Es como si David tiene la esperanza que debido a la forma en cómo ha conducido su vida y la misericordia que ha mostrado, el Dios que es justo y que es santo retribuirá el bien que Él ha hecho, el bien, la forma en cómo Él ha tratado a su prójimo. Y es concordante con la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Realmente es difícil, aunque confortar podría ser aquí una aplicación de este pasaje, del significado de esta palabra, de mullir. Parece mejor hablar de restaurar. El salmista tiene la esperanza de ser restaurado en su salud, tiene la esperanza de encontrar la misericordia de Dios y ser restaurado en su salud, al menos momentáneamente. Debemos recordar que la muerte es parte de nuestra vida, es parte del proceso en el que el Señor decidirá llevarnos a su presencia. Y Pablo, incluso cuando está allá en Filipos, también escribiéndole a los filipenses, dice que sería muchísimo mejor, y no dice mucho, dice muchísimo mejor morir y estar con Cristo. Porque esa es la realidad, hermanos. Es muchísimo mejor estar con Cristo, estar en este mundo de pecado, por fin librados de una vez y por todas del pecado que mora en mí. Por fin se acabará la lucha contra el pecado tan agonizante, tan extenuante, tan difícil. Por fin se acabarán la enfermedad, el dolor, la tristeza, la angustia, todos los males de los que soy objeto, se acabarán un día, y estaré por siempre y para siempre con el Señor. El mayor regalo de haber sido salvado no es ir al cielo, realmente es estar con el Señor. Muchas veces pensamos de que el cielo es el objeto, es el objetivo final del cristiano. El cielo es un instrumento donde vamos a estar con el Señor, pero el verdadero deleite viene de la comunión con Dios, de la comunión por fin abierta, clara, con nuestro Salvador. Por fin lo veremos tal como Él es. Por fin nos deleitaremos en su grandeza, en sus perfecciones. Por fin veremos su magnificencia. Realmente David acá
sabe que su situación es difícil y sabe que un día va a morir. Pero durante ese proceso también él sabe de que va a recibir el cuidado de parte de Dios. Y hermanos, eso debe de ser sobre nuestras vidas una fuente de consuelo. Saber que estamos en las manos de Dios, saber que Dios tiene cuidado de los suyos, aún de las cosas más insignificantes que podríamos pensar, ¿qué me importa eso? ¿Cómo Dios se va a rebajar a ver eso en mi vida? Bueno, Él dijo de que aún nuestros cabellos estaban todos contados. Él dijo de que toda nuestra vida está delante de su presencia y no hay nada oculto delante de Él, aún nuestras intenciones. No solo nuestras palabras, no solo nuestros pensamientos, aún las intenciones de nuestro corazón le son descubiertas. No tenemos nada oculto delante de Él. Y eso para mí da consuelo. Yo no tengo nada que ocultar delante del Señor cuando estoy enfermo. No tengo nada de qué avergonzarme, en el sentido de que si no hay pecado, si no he cometido un pecado, si no he perseverado en el pecado y me he arrepentido de mis pecados, puedo estar seguro, convencido, y puede darme tranquilidad saber de que estoy en sus manos. No como el juez, sino como mi Padre. Sino como mi Padre. La cuestión debe de ser también acotada en el sentido de que no siempre la voluntad de Dios es librarnos de la muerte física. No siempre la voluntad de Dios es librarnos de la enfermedad. Y eso algunas veces parece que rompe con nuestra forma de pensar tan occidental de que lo mejor es ser gratificado sin ningún problema. Pero la realidad es que algunas veces la enfermedad nos hace poner los pies en la tierra, devuelve nuestro buen juicio, nos recuerda que somos pasajeros, que somos débiles, que no vivimos y no estamos diseñados para vivir para siempre en esta tierra. Nos ayuda a organizar mejor nuestras prioridades. Nos ayuda a pensar en lo que realmente vale la pena. Dios tiene cuidado y en eso encuentra el salmista consuelo. Dios cuidará de él, Dios tendrá cuidado de él. Y para ilustrar esto, noten cómo Dios describe el cuidado que tuvo con su pueblo allí en el libro de Isaías, capítulo 63. Noten cómo Dios describe el cuidado que tuvo con aquel que era su pueblo. Isaías 63, versículo 7. Note de las misericordias, está hablando Isaías, recuerden el libro escrito por Isaías, está hablando Isaías, dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Noten cómo lo describe. Y uno dice, o sea, esto no es contradicción, ¿verdad? Obviamente, lo que está hablando es de que Él los ve de esa forma, los ve como hijos impecables. Y de esa misma forma nos ve a nosotros por la obra de Jesucristo. Recuerden que Él vivió, no solo murió la muerte que merecíamos, sino vivió la vida que no podíamos vivir. Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Y noten allí, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador en toda angustia de ellos. Noten este versículo, explota la cabeza: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Piensen eso, el Dios Todopoderoso, el Santo, el Justo, aquel que tiene todo, aquel que lo es todo,
aquel que lo puede todo, en las angustias de su pueblo, describe él que él fue angustiado. Recuerden, Dios está bajando su forma de hablar para que podamos entender el cuidado que Él tiene de este pueblo. En toda angustia de ellos, en alguna angustia no, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos, noten ahí, fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Yo no me imagino teniendo a Dios como mi enemigo. Y yo creo que, no sé, ¿cómo se podría decir? Si un pandillero de carne y hueso nos hacía temer que no hay nadie, solo puede matar el cuerpo. Temer más bien, dijo el Señor, aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Y noten lo que dice, versículo 11: pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. En otras palabras, los cuidaste para glorificarte, para exaltarte. Sin duda saber que tenemos a Dios, a un Dios que cuida de nuestras vidas y que nada sale de su control. Normalmente siempre nos consolamos con eso. No, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Sí, Dios lo ha tenido siempre. Nunca lo ha perdido. Ni la obra de Satanás puede hacer que lo pierda, ni aún nuestro pecado puede hacer que lo pierda. Algunas veces nos deja en nuestro pecado para ser aleccionados, para que aprendamos la lección de que la paga del pecado es muerte y que no vamos a sacar ganancia alguna de pecar. Dios tiene cuidado de su pueblo, Dios tiene cuidado de los suyos. Ahora noten que esa es la primera verdad en la que David encuentra consuelo, pero inmediatamente después, en los versículos 4 al 10, David encuentra consuelo en algo más, y es en la confianza en la oración delante de Dios. La confianza que David tiene de venir a Dios y poder expresar con claridad lo que está experimentando, sin esconder nada, sin ocultar nada, sin ocultar lo que siente. Es una fuente de consuelo para él. Vean el versículo 4, dice: yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. La confianza para confesar sus pecados. El salmista de alguna manera deduce que su condición probablemente provenía de algún pecado y apela a la misericordia del Señor. Sobre su situación parece claro por los versículos anteriores, cuando habla del lecho, o sea, de estar en cama, y en los versículos siguientes, donde sus enemigos creen que tiene una enfermedad pestilente que le llevará a la muerte. David cree que su pecado, al menos, puede ser que no sea la causa de su situación, pero hay una probabilidad
y viene delante de Dios a confesar su pecado, a confesar su pecado. Juan Calvino, hablando y comentando sobre este pasaje, dice, en este versículo muestra que en su adversidad no buscó calmar su mente con adulación, como lo hace la mayor parte de los hombres, quienes se esfuerzan por calmar sus penas con algún consuelo vano. De hecho, dice Calvino, solicita que se le otorgue algún alivio bajo la aflicción que sufrió, pero se eleva a una fuente de alivio superior cuando pide que a través del perdón de sus pecados pueda obtener la reconciliación con Dios. De eso procede la curación del alma, que interpone entre su oración y confesión como el efecto de la compasión y misericordia de Dios. Sigue diciendo David, espera que tan pronto como haya obtenido el perdón, también obtendrá alivio de su aflicción. Y eso es muy real, es muy animador ver a David. Lo primero que hace es descartando aquella posibilidad de que sea un pecado. Como dije antes, no siempre las enfermedades tienen que ver con algún pecado personal, pero si cabe la posibilidad, porque el pecado es sumamente engañoso, nos ciega y pone nuestro corazón completamente ciego, nos engaña y nos hace pensar de que bueno, que nosotros no estamos tan mal, cuando en realidad no lo somos. Y nos centramos tal vez en pecados externos y pecados escandalosos de otras personas, pero no consideramos los pecados más internos y más difíciles de desenmascarar, como el orgullo, como la avaricia, como las malas intenciones. ¿Y de esos pecados qué? ¿Acaso no necesitan ser confesados? ¿Acaso no necesitamos arrepentirnos de esos pecados? Necesitamos arrepentirnos siempre, todos los días. El hecho que usted no cometa los pecados escandalosos que otras personas cometen no significa que esté libre de pecado, sino la primera carta de Juan estaría equivocada. Y sabemos que no es así porque la Biblia es inerrante. Lo que pasa es que el pecado es engañoso, nos hace pensar que estamos bien, nos hace creer que todo lo hicimos bien, cuando no es así. Cuando no es así. Y por eso David descarta la posibilidad viniendo delante de Dios y pidiendo misericordia, confesando sus pecados. De manera que claramente su salud física, según el salmista, dependía de su salud espiritual. No es posible determinar qué llevó a David a pedir perdón delante de Dios. Quizás sea un entendimiento de cada creyente que se encuentra en aflicción con la reprobación de Dios, aunque es una posibilidad, no siempre es el caso. Sin embargo, siempre es necesario meditar en nuestro caminar con el Señor. Siempre es necesario considerar esa posibilidad. David, en otra oportunidad, le dice: escudriña mi corazón, Señor. No logro ver mi pecado. Escudriña, por favor, profundiza, hazme contemplar. Noten que en los versículos 5 al 9, el David encuentra esta confianza, primero para confesar su pecado, pero encuentra la confianza también para denunciar a sus angustiadores, a aquello que le está afligiendo. En los versículos 5 al 9 él comienza a hablar de sus enemigos. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, dice David, en quien yo confiaba, el que
De mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y este versículo es exactamente el que va a citar el Señor Jesús en su tiempo de pasión, en el tiempo de la última cena, ¿recuerdan? Pero que el salmista tiene la confianza para denunciar a sus angustiadores en cuanto a su hostilidad. El salmista no se anda con rodeos delante de Dios. Él quiere denunciar a estos hombres que están haciendo más pesada todavía la carga que ella tiene de su enfermedad. No disfraza lo que siente, no lo oculta, sino lo expone delante de Dios. Cual hijo amado puede venir con confianza delante de su Padre y exponer lo que le angustia. Él sabe que de todos modos el Señor conoce aún sus intenciones del corazón. Nada se oculta de su presencia. Pone una acusación formal contra sus adversarios, diciendo: mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá? Señor, están deseando mi muerte, están deseando que me muera. O sea, este parece al hijo pródigo, ¿no? Porque algunas veces pensamos: el pecado del hijo pródigo, gran avaricioso, está deseando que su padre se muera, porque solo de esa forma podían los hijos obtener la herencia. Y aunque había la otra posibilidad, que es la que adopta el hijo pródigo, pero realmente le está diciendo al papá: papá, mucho te estás tardando en morirte, mejor dame la herencia ya me desesperé, nunca te morís, y mejor dame la herencia ya, pues antes de que te muras. O sea, noten lo pecaminoso, lo perverso del hijo pródigo. No es un pequeño pecadillo de rebeldía. Noten aquí unos comentaristas llamados Hay y Delitzsch afirman: pero mientras el salmista enfermo se dirige a Dios con un lenguaje penitencial pidiendo misericordia y ayuda, sus enemigos hablan en contra de él, deseando que muera y perezca su nombre. La denuncia del salmista también abarca la hipocresía que está recibiendo. Por un lado vienen y le dicen: oye, David, qué triste lo que te está pasando, pero por dentro son como, ¿cómo se llama este muñequito que muestra una cara y tiene la intención de no? Recuerdo, doctor no sé qué, ahí salen las caricaturas. Ya veo que no ven caricaturas, ¿no? Qué bueno, gracias al Señor. Ellos vienen a verlo, no porque están preocupados por su salud o por la salud del rey. Vienen a él con falsedades. Realmente lo que están queriendo constatar: cómo va el proceso, cuándo se va a morir esto, cuándo se va a morir esto. Ellos murmuran y expresan públicamente su evaluación temeraria de la situación. Murmuran, y ya hablamos esto de murmurar: es hablar bajito, es hablar de manera que nadie más se dé cuenta, pero suficiente para que a los que quiero alcanzar, contaminar con mi murmuración, se alcance. Y noten: su corazón recoge iniquidad. Esa no es una palabra que decimos muy a menudo, ¿no? Iniquidad. ¿Alguien sabe qué significa? Quizás no, ¿verdad? Habla de vileza. Algunos sinónimos de la palabra en los diccionarios se encuentran: vileza, maldad, perversidad, corrupto, perjudicial. Se traduce mayormente como iniquidad, pero otras formas de traducirlo en el Antiguo Testamento aparece en Job, por ejemplo. Aflicción se traduce en Job 5:6. Como perversión se traduce también en Job 22:15. Maldad se traduce en los Salmos, Salmo 17. También como depravación en Proverbios 6:12. Y hablando de mentirosos oráculos, Zacarías traduce vanidad. Vanidad, iniquidad, podríamos decirlo, es maldad. Ellos están pensando, están acarreando maldad en su corazón, o iniquidad. Perversidad quizás también sería otra palabra adecuada. Lo cierto es que van, ven lo que
está ocurriendo, hablan mentira, hablan de manera hipócrita con el salmista, deseándole buenas cosas cuando realmente no lo desean, y de allí van y lo divulgan. Lo que está diciendo ellos es que están deseando, o lo que el salmista le está diciendo a Dios es que están deseando con maldad su muerte. No esperan el momento en que él muera. Y noten en el versículo 8, interesante, dice: cosa pestilencial se ha apoderado de él. Esta palabra pestilencial es sumamente compleja. Es difícil de entender porque literalmente podría en algún momento traducir como Belial. Así, de hecho, así se oye en el hebreo, como Belial. Ustedes saben que Belial habla del demonio, de Satanás. Lo que está diciendo es que cosa del demonio se ha apoderado de él. Noten cómo están pensando. Es prácticamente están diciendo de que lo que David está enfrentando es debido al demonio. Dios lo ha entregado a los demonios, a David. La denuncia de la traición menos esperada aparece en el versículo 9. Ahora, como la cúspide de la maldad de estos adversarios a quienes David está denunciando, cita un caso en particular, el representante supremo de la hostilidad que está recibiendo. El salmista identifica a este hombre como el hombre de mi paz. Esta expresión habla de un hombre, el hombre de confianza, o el hombre íntimo, o el amigo más íntimo, el amigo más cercano, aquel que comía con él. Incluso él dice eso: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, ¿no? Tenía una relación muy estrecha al punto de compartir incluso la mesa. David está viendo a este hombre perverso que está deseando su muerte, que quiere hacerle mal y que está buscando por todos los medios hacerle daño a su enemigo principal. Y cuando analizamos un poco en la vida de David, ¿quién podría ser este hombre? ¿Cómo identificarlo? Encontramos el caso de Absalón, ¿recuerdan? En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 y siguientes, en la nueva versión internacional se lee esto: pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino o al lado del camino, junto a la entrada de la ciudad, cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera su pleito. Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de la tribu israelita que era. Y Absalón le aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. El rey está ocupado, el rey ni te va a hacer caso. Enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en el país. Noten qué es lo que está haciendo. Ojalá yo fuera el rey, yo sí los escucharía a todos. Todo el que tuviera un pleito, dice Absalón, o una demanda, vendría a mí y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, que era la costumbre normal ante un rey, decía que Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que